Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Abraham Naranjo y sean bienvenidos de nuevo a A&R. Advertencia. Este video fue creado por un Potterhead, para los Potterhead o los que estén en proceso de serlo. Si te parece ridículo que hables de los personajes o del mundo mágico como si fuesen real o estuviesen vivo y existieran, es porque para nosotros lo es. Si no te gusta, pues no veas este video y ya se quemó. Bueno, este será el primer video de la serie de videos que estaré subiendo dedicado a animales fantásticos y dónde encontrarlos. Todos estamos muy emocionados porque ya en noviembre de este año se estrena la primera película de la trilogía y esta serie de videos creo que les sirvan de apoyo a aquellas personas que recién se inician en este mágico mundo. Esta serie de videos van a estar dedicados a conocer al protagonista de la saga, vamos a conocer la historia de la magia aquí en América, la fundación de su colegio y sobre todo sobre la autora de este mágico mundo. En el video del día de hoy vamos a comenzar con lo primordial, la historia de la magia en América. Todo lo que diré en este video y algunos de los videos siguientes fueron escritos por la mismísima J.K. Rowling para la página Pottermore. Bueno, sin más, comencemos con el video. La historia de la magia en Norteamérica fue dividida por la autora en 4 periodos. El primero va del siglo XIV al siglo XVII. Cuando los exploradores europeos pisaron el continente por primera vez lo llamaron el Nuevo Mundo. Sin embargo, los magos sabían de la existencia de Norteamérica mucho antes que los magos. Bueno, a los magos en América se llaman nómadas, que viene de la palabra no mago. En fin, por diferentes métodos mágicos de viajar, como la aparición, volar en escoba, sin olvidar las visiones o las premoniciones, estas cosas le permitieron a las comunidades de magos, incluso a las más remotas, estar en contacto desde la Edad Media. Las comunidades mágicas de Norteamérica, Europa y África se conocían mucho antes que los nómadas europeos emigraran en el siglo XVII, y ya estaban al tanto de sus similitudes. Había familias mágicas definidas, pero también la magia aparecía por sorpresa en familias en las que hasta entonces no había ningún mago ni una bruja. En general, las proporciones de personas mágicas parecían ser similares en todos los países, al igual que la disposición de los nómadas. En la comunidad india de Norteamérica, algunos magos y brujas eran aceptados dentro de sus tribus e incluso elogiados, y se convertían en reputados sanadores o excelentes cazadores. Sin embargo, otros eran deshonrados por sus creencias y a menudo bajo el pretexto de que estaban poseídos por espíritus malévolos. Las leyendas de los cambiapieles, brujos o magos malvados que se transformaban en animales cuando lo deseaban, se basan en hechos reales. Circulaba el rumor de que los animagos indios habían sacrificado a familiares cercanos para conseguir los poderes de transformación. En realidad, la mayor parte de los animagos adoptaban la forma de animales para huir o cazar para la tribu. Este tipo de engaños solían ser inventados por los sanadores nómadas, quienes a veces fingían poseer poderes mágicos y tenían miedo de ser descubiertos. La comunidad de los magos nativos estaba especialmente dotada por la magia con animales y plantas, principalmente para las pociones, mucho más sofisticadas que las que conocían en Europa. Pero la mayor diferencia en la magia entre los nativos americanos y los magos europeos residía en el uso de las varitas. La varita mágica nació en Europa. Las varitas canalizan el poder para que la magia sea más precisa y más poderosa, aunque algo que suele distinguir a los grandes magos y brujas es que también pueden llegar a ser capaces de producir magia de gran calidad sin varitas. Los animagos y los fabricantes de pociones nativos de América lo demostraron. La magia sin varita puede llegar a alcanzar gran complejidad, pero los encantamientos y las transformaciones son muy difíciles sin ellos. El siguiente periodo es a partir del siglo XVII. Cuando los nómadas europeos comenzaron a emigrar al Nuevo Mundo, también hubo magos y brujas de origen europeo que se vinieron a vivir a Norteamérica. Al igual que sus compatriotas nómadas, tenían todo tipo de razones para viajar desde sus países de origen. Algunos los empujaban las ganas de una aventura, pero la mayoría huía de algo, de los nómadas hostiles o de otros magos y brujas o de las autoridades mágicas. Estos últimos buscaban pasar desapercibidos entre las oleadas de nómadas o esconderse entre las poblaciones mágicas nativas de América, que en general se alegraban de dar la bienvenida y proteger a sus hermanos europeos. Sin embargo, desde el principio quedó patente que la vida para los magos y brujas en el Nuevo Mundo iba a ser mucho más dura que en el viejo continente, y esto se debía principalmente a 3 razones. En primer lugar, al igual que los nómadas, habían llegado a un continente con muy pocas comodidades, excepto las que se producían ellos mismos. En sus países de origen no tenían más que acercarse a una tienda para encontrar todo lo que necesitaban para sus pociones. Aquí tenían que buscar ingredientes entre las plantas mágicas que desconocían. No había fabricantes de varitas establecidos y el colegio Ilvermorny de magia y hechicería, que un día se convertiría en uno de los colegios de magia más importantes del mundo, para este entonces no era más que una casucha con 2 profesores y 2 estudiantes.
En segundo lugar, las acciones de los Nomax colonos conseguían que la población no mágica de la mayoría de los países de magos resultara encantadora. No solo habían empezado a originarse conflictos entre los inmigrantes y los nativos, lo cual afectó seriamente a la unidad de la comunidad mágica, sino que además, dadas las creencias religiosas, eran muy intolerantes ante cualquier indicio de magia. Los puritanos no titubeaban al acusarse los unos con los otros de hechicería, sin apenas pruebas, así que los magos y brujas del Nuevo Mundo hacían bien en desconfiar de ellos. Y por último, el que probablemente fue el mayor peligro al que tuvieron que enfrentarse los magos al llegar a Norteamérica fueron los rastreros. Como la comunidad mágica en Norteamérica era pequeña, dispersa y muy hermética, no disponían de ningún cuerpo de seguridad propio. Esto dejó un vacío que ocupó una banda sin escrúpulos de mercenarios mágicos de muchas nacionalidades. Banda que formó un comando brutal y temido dedicado a dar caza no solo a criminales, sino a cualquiera a cambio de oro. Año tras año, los rastreadores se fueron volviendo más corruptos. Lejos de la jurisdicción de sus gobiernos mágicos nativos, muchos se excedían en el uso del poder y en la crueldad no justificada para su misión. Disfrutaban con los derramamientos de sangre y las torturas, e incluso llegaron a traficar con sus camaradas magos. El número de rastreros se multiplicó a lo largo y ancho de Norteamérica a finales del siglo XVII, y hay pruebas de que hicieron pasar a nómadas inocentes por magos, con tal de cobrar recompensas de ingenuos miembros de la comunidad nómada. Los famosos juicios por brujería de Salem de 1692 y 1693 devastaron a la comunidad mágica. Los historiadores mágicos coinciden en que entre los supuestos jueces puritanos habían al menos 2 rastreros, que esperaban librarse de las enemistades que se habían granjeado en Norteamérica. Buena parte de las sentencias sí se aplicaban a brujas, pero completamente inocentes de los crímenes de los que se les acusaba. Los demás eran simples nómadas que tuvieron la mala suerte de verse envueltos en la histeria y la sed de sangre del momento. Pero los hechos de Salem afectaron a la comunidad mágica mucho más que por aquellas muertes trágicas. El efecto inmediato de los juicios fue que muchos magos y brujas huyeron de Norteamérica y aún más decidieron no emigrar aquí. Esto supuso una intensa fluctuación de la población mágica de Norteamérica, en comparación con las poblaciones de Europa, Asia y África. Hasta la primera mitad del siglo XX habían muchos menos magos y brujas entre la población norteamericana que en los otros 4 continentes. Las familias sangre limpia, que se mantenían al tanto de las actividades, tanto de puritanos como de rastreros, a través de los diarios mágicos del mundo, no emigraban a Norteamérica. Eso dio pie a que en el Nuevo Mundo hubiese un mayor porcentaje de magos y brujas de familias nómadas. Aunque estos a menudo se casaban entre sí y formaban familias enteramente mágicas, la ideología de sangre limpia que ha perseverado a lo largo de gran parte de la historia mágica de Europa apenas ganó terreno en Norteamérica. Probablemente la consecuencia más importante de los juicios de Salem fue la creación del Mágico Congreso de Estados Unidos, en 1693, que precede en casi un siglo a la versión nómada, y al que todos los magos y brujas llaman por sus abreviaturas MACUS. Por primera vez la comunidad mágica de Norteamérica aunó esfuerzos para crear leyes propias, estableciendo un mundo mágico dentro del mundo nómada, al igual que existían en otros países. La primera tarea del Congreso fue juzgar a los rastreros que habían traicionado a los de su clase. Los condenados por asesinato, tráfico de magos, tortura y toda clase de crueldades fueron ejecutados por sus crímenes. Algunos de los rastreros más infames escaparon de la justicia. Aunque se emitieron órdenes de arrestos internacionales, consiguieron desaparecer para siempre mezclándose entre las comunidades no mágicas. Algunos se casaron con hombres, y si algunos de sus hijos nacían con magia, se libraban de ellos a favor de los que no tenían magia para poder pasar desapercibidos. Los vengativos rastreros, apartados de su gente, transmitieron a sus descendientes la convicción absoluta de que la magia era real y que los magos y las brujas debían ser exterminados allá donde se encontraran. El historiador de magia norteamericano Theophilus Alport ha identificado a varias de esas familias. Todas ellas creían ciegamente en la magia y sentían un profundo odio hacia ella. Los nómadas norteamericanos suelen ser más desconfiados y difíciles de engañar en lo que a magia se refiere que otras poblaciones, y eso puede deberse en parte a las creencias y actividades en contra de la magia de los descendientes de los rastreros. Esto ha supuesto repercusiones legislativas trascendentales para la comunidad mágica de Norteamérica. Otro periodo importante en la historia mágica de Norteamérica es conocido como la Ley de Rappaport. En 1790, la 15ª presidenta del Congreso de Magia de los Estados Unidos, Emily Rappaport, instauró una ley por la cual se establecía la segregación absoluta entre las comunidades de magos y nómadas. La decisión se tomó tras una de las mayores infracciones del Estatuto Internacional del Secreto, lo que propició que la Confederación Internacional de Magos censurara al Congreso.
El asunto era mucho más serio porque la infracción se produjo dentro del propio Congreso de Magos de los Estados Unidos. En esta catástrofe estaba implicada la hija del guardián del tesoro y de los Dracos. El Dracox es la moneda en curso de los magos en Norteamérica, y el guardián de los Dracox, tal como su nombre lo implica, es más o menos el equivalente al secretario de Hacienda. Aristóteles Tweltris era un hombre muy competente, pero su hija, Dorcas, lo que tenía de guapa lo tenía de tonta. Había sido una pésima estudiante de magia en el colegio de Ilvermorny. Cuando su padre ocupó el cargo, aún vivía en casa. Apenas practicaba magia, pues estaba más interesado en la ropa, en los peinados y la fiesta. Un día, en un picnic local, Dorcas Tweltris se enamoró locamente de un apuesto nómada llamado Bartolomé Balcon. Lo que Dorcas no sabía era que Bartolomé descendía de un rastrero. Nadie de su familia tenía poderes mágicos, pero creían firmemente que la magia existía y que todos los magos y brujas eran malvados. Dorcas, completamente ajena al peligro, se tomó el interés de Bartolomé por sus pequeños trucos al pie de la letra. Las ingenuas preguntas de su pretendiente consiguieron embabuzarla y confió las direcciones secretas del Congreso de Magia de Estados Unidos y de Ilvermorny, junto con la información sobre la Confederación Internacional de Magos y todo lo que estos organismos hacían para proteger y ocultar a la comunidad mágica. Una vez consiguió sonsacarle a Dorcas todo lo que quería saber, Bartolomé le robó la varita que ella le había mostrado con tanta diligencia. Se le enseñó a todos los periódicos del mundo, reunió un grupo de amigos armados y se propuso a perseguir y matar a todos los magos y brujas de la región. Bartolomé incluso llegó a imprimir folletos con las direcciones de los lugares de reuniones de magos y brujas y escribió cartas a nómadas destacados, algunos de los cuales creyeron que sí se debía investigar si realmente se celebraban reuniones maléficas secretas en tales sitios. Embriagado por la misión de sacar a la luz la hechicería en Norteamérica, Bartolomé metió la pata y le disparó a lo que él pensaba era un mago del Congreso de Magos de los Estados Unidos, pero que resultaron ser unos nómadas que desafortunadamente salían de un edificio que él vigilaba. Por suerte ninguno murió, pero Bartolomé fue detenido y encarcelado sin que el Congreso tuviera que verse involucrado. Esto supuso un gran alivio para el Congreso, pero no estaba resultando nada fácil abordar las graves consecuencias de la indiscreción de Dorcas. Bartolomé había difundido folletos por toda la región, y varios periódicos incluso lo tomaron en serio y publicaron fotos de las varitas de Dorcas con la nota que decía que si se agitaba daba un fuerte cof. El edificio donde se ubicaba Macusa, el Congreso, acaparó tanto la atención que tuvieron que cambiar de sede. La presidenta Rapaport no tuvo más remedio que confesar durante la investigación oficial de la Confederación Internacional de Magos que no podía estar segura de que todos y cada una de las personas al tanto de la información de Dorcas estuvieran desmemorizadas. La filtración fue tan seria que sus repercusiones perduraron durante años venideros. Aunque muchos exigieron que fuese a la cárcel de por vida e incluso que fuese ejecutada, Dorcas solo pasó un año en el calabozo. Cuando salió de prisión, completamente deshonrada y traumatizada, la comunidad mágica de Norteamérica había cambiado por completo, y Dorcas pasó su vida aislada del mundo, con la única compañía de un espejo y un loro. Las indiscreciones de Dorcas fueron el detonante de la ley Ratcliffe, que imponía una estricta segregación entre las comunidades de magos y nómadas. Los castigos por fraternizar con los nómadas eran severos, y la comunicación con ellos debía limitarse a lo estrictamente necesario para el día a día. La ley Rapaport afianzó aún más la gran diferencia cultural entre las comunidades mágicas de Norteamérica y Europa. En el viejo continente siempre hubo una cierta cooperación y comunicación, aunque secreta, entre los gobiernos nómadas y sus homólogos en el mundo mágico. En Norteamérica, Macusa era completamente independiente del gobierno nómada. En Europa, los magos y las brujas podían casarse o tener amistades con nómadas. En Norteamérica, los nómadas eran el enemigo. En resumen, la ley Rapaport empujó a la comunidad mágica norteamericana, que de por sí ya tenían que lidiar con una población nómada más desconfiada de lo normal, a una mayor clandestinidad. Y por fin llegamos a la época en la que se desarrollará la película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es la Norteamérica mágica de los años 20. Los magos de Norteamérica participaron en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, aunque la gran mayoría de sus compatriotas nómadas no eran conscientes de su contribución. Como había una fracción mágica en cada bando, sus esfuerzos no fueron decisivos, pero evitaron un mayor número de bajas y derrotaron a sus enemigos mágicos. Sin embargo, este hecho en común no moderó la postura del Congreso acerca de la no fraternización de los magos y los nómadas, y la ley Rapaport siguió en vigor. En los años 20, los magos y las brujas de los Estados Unidos estaban acostumbrados a vivir más ocultos que sus camaradas europeos. La catastrófica violación del Estatuto del Secreto de Dorcas Tweltris formaba ya parte del lenguaje mágico.
Ser un Dorcus significaba en lenguaje coloquial ser un idiota o un inepto. El Congreso seguía sancionando con penas durísimas a aquellos que incumplían el Estatuto Internacional del Secreto, y también toleraban menos que sus equivalentes europeos a los fenómenos mágicos, como los fantasmas, poltergeists y animales fantásticos, por el riesgo que podría suponer que tales criaturas o espíritus alertaran a los Nomax de la existencia de la magia. Tras la gran rebelión de los Sasquatch en 1892, el Congreso tuvo que trasladar su sede por quinta vez, pasando de Washington a Nueva York, donde se mantuvo durante los años 20. La presidenta del Congreso en esta década fue Serafina Pittsfield, una célebre y talentosa bruja de Savannah. En los años 20, el colegio Ilvermorny de magia y hechicería llevaba ya 2 siglos prosperando y se consideraba uno de los mejores del mundo. Gracias a las asignaturas comunes de sus planes de estudio, todos los magos y brujas dominaban el uso de la varita. Debido a la legislación que se introdujo a finales del siglo XIX, todos los miembros de la comunidad mágica de Norteamérica debían llevar consigo un carnet de varita, una medida con la que se pretendía controlar toda la actividad mágica e identificar a los infractores por su varita. Al contrario de Gran Bretaña, donde Ollivander no tenía rival, Norteamérica contaba con 4 prestigiosos fabricantes de varitas. Chikova Wolf era de origen croata, alcanzó la fama por sus varitas talladas con intrincados motivos y sus plumas de cola de Thunderbird o ave del trueno, que es mi casa en Ilvermorny porque ya hice el test de Pottermore, le recomiendo que lo hagan. En fin, las varitas de Wolf eran conocidas por ser muy poderosas, pero también muy difíciles de controlar. Eran especialmente apreciadas entre los transformadores. Johanny Jonker era un mago de familia Mogul. Su padre era un consumado ebanista nómada, que se convirtió en un gran fabricante de varitas. Sus varitas eran muy populares y muy fáciles de reconocer, pues solían tener incrustaciones de nácar. Tras experimentar con muchos centros o núcleos, el material mágico preferido por Jonker era el pelo de Womp. La fama de Thiago Quintana se extendió como la espuma por todo el mundo mágico cuando se estrenaron en el mercado sus varitas elegantes y generalmente largas. El centro contenía una única espina translúcida del lomo de los monstruos de Río Blanco de Arkansas, que hacían posible hechizos poderosos y elegantes. Los temores por la sobreexplotación de estos monstruos se mitigó cuando se demostró de que solo Quintana sabía cómo atraerlos, un secreto que guardó con celo hasta su muerte, momento en el que se dejaron de fabricar las varitas con espinas de monstruos de Río Blanco. Violeta Beauvais, la famosa fabricante de varitas de Nueva Orleans, se negó durante muchos años a revelar el centro de sus varitas, que siempre fabricaba con madera de espino de los pantanos. Con el tiempo se descubrió que tenían el pelo de un rover, el peligroso monstruo con cabeza de perro que frecuentaba los pantanos de Luisiana. Hay quienes decían que las varitas de Beauvais se sentían tan atraídas por la magia negra como los vampiros por la sangre. Sin embargo, más de un héroe de los años 20 luchó armado solo con una varita de Beauvais, y se sabía que la propia presidenta del Congreso para ese entonces poseía uno. Al contrario que la comunidad de Nomax en los años 20, el Congreso permitía a los magos y brujas consumir alcohol. Muchos de los detractores alegaban que esta permisividad provocaba que llamasen la atención a las ciudades llenas de Nomax sobrios. Sin embargo, en algún momento se oyó a la propia presidenta del Congreso decir que ya era bastante difícil ser un mago de Norteamérica. Como señaló el secretario de Estado, los espirituosos no son negociables. Bueno chicos, y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya ayudado o que les ayude a comprender cómo funcionaba el mundo mágico en los años 20, que es la época en la que se va a desenvolver la trama de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Bueno, cómo funcionaba el mundo mágico en Norteamérica, que es el lugar donde se va a llevar a cabo esta película. Bueno chicos, me despido de ustedes y no sin antes recordarles que le den like al video, compartan con sus amigos y por favor se suscriban al canal, que es totalmente gratis. Como ya les he dicho, no duele. Por favor no dejen de ver los próximos videos que estaré subiendo con la finalidad de completar esta serie de videos para ayudar a comprender un poco más a la comunidad mágica de Norteamérica y su historia con la magia. El próximo video estaremos hablando de la historia del colegio Ilvermorny, que es el colegio de magia y hechicería de América. Bueno chicos, será hasta el próximo video. Chao. El mundo mágico que creías conocer es mucho más grande de lo que imaginabas. La historia tiene muchos secretos. La historia oficial nunca es la historia completa. No te quedes en la superficie y encontrarás otro mundo que discurre paralelo al nuestro.
Un mundo secreto en el que la magia es real. Ilvermorny. Los cambiapieles, los juicios por brujería y el mágico Congreso de Estados Unidos. No son mitos, porque la historia de Estados Unidos es más increíble de lo que jamás hayas imaginado. Todo lo que crees saber está a punto de cambiar. La magia en Norteamérica. Una serie de historias originales de J.K. Rowling. Léelas en exclusiva en Pottermore.com. Pero prepárate, porque en noviembre estás invitado a explorar una nueva era del mundo mágico.